Muy amados en el Señor, muy amadas en el Señor, les saludo muy fraternal en este día a todos y cada uno de ustedes. A mis hermanos acá en la ciudad de Pamplona, mis hermanas en Francia, mi hermana en Noruega y por supuesto todos quienes se puedan sumar también a este devocional dominical. En forma muy especial a mi hermana también, Raquel, que se encuentra temporalmente en la ciudad de Vitoria junto a su hija. Le hemos conocido allá en los estudios bíblicos en Madrid. Ellas provienen de Chile, van a estar un tiempo en la ciudad de Vitoria, producto de los estudios de su hija. Luego tendrán que retornar a Chile. Pero mientras estén allí, queremos compartir con ustedes también este devocional, esperando que se encuentren todos bien y que este devocional sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que en el nombre del Señor podamos leer la palabra que Dios ha preparado para nosotros en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 13, versículo número 6 en adelante. San Lucas, capítulo 13, versículo número 6 en adelante, y leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutilizar la tierra también? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Doy muchas gracias a mi buen Dios por esta oportunidad tan maravillosa de poder en este día dirigirme a ustedes a través de estos devocionales que preparamos cada día domingo para compartir con ustedes la palabra del Señor, este consejo a través de los versos que el Señor nos da cada domingo, deseando de todo corazón que sea de mucha bendición a nuestras vidas. Estamos orando por los enfermos de nuestra congregación, para aquellos que piden la oración muchas veces a través de diferentes medios y en forma muy especial también, deseando que el Señor en esta ciudad pueda abrir un lugar donde podamos reunirnos. Ya hace algunos días estamos semanalmente congregándonos con algún grupo de hermanos acá en nuestro hogar, cada sábado, mire, a las 20:45 de la noche, en un horario nocturno, ya tarde, pero lo hacemos con un poquito de sacrificio, pero con el propósito de que en ese horario, que es un horario donde están más desocupados algunos hermanos, podamos reunirnos, porque es el horario en que podemos permitirnos reunir sobre todo a hermanas que por su trabajo no lo pueden hacer en otro horario. Así que todos invitados en ese horario para poder presentarnos al Señor. Hemos tenido encuentros maravillosos donde el Señor nos ha permitido gozarnos en el Señor. Aquí oramos, alabamos al Señor, cantamos, leemos la palabra del Señor, disfrutamos de un momento de comunión y luego volvemos a nuestros hogares. Y aquí hay una puertecita abierta para que si alguno en esta ciudad quisiera venir, le invitamos cariñosamente. Aquí hay un lugarcito para usted también y aquí estamos nosotros, donde cariñosamente le estaremos esperando para compartir con usted lo que el Señor tendrá para usted a través nuestro también. Dios nos bendiga. Quiero dar gracias al Señor en forma muy especial porque el día de ayer 17 y hoy 18 de septiembre, junto a mi esposa también, estamos cumpliendo un nuevo aniversario matrimonial. Ya, aunque no se nos note, tenemos 24 años juntos en los caminos del Señor. 24 años caminando juntos a mi Cristo, allí en medio de este matrimonio que ha sido de gran bendición para nosotros. Una forma hermosa de cómo el Señor nos ha permitido aprender también a caminar con Cristo. Hemos aprendido a caminar con Él en nuestra juventud, en nuestras soledades, pero también como matrimonio, y qué hermoso es hacerlo con el Señor. Bien, vamos a mirar la palabra del Señor. Esta es una parábola que la dio el Señor Jesucristo. Una parábola es una forma de cómo el Señor les enseñaba a sus discípulos y también les enseñaba a otros judíos que le escuchaban. En esta oportunidad el Señor les habla acerca de la parábola de la higuera estéril. La diferencia entre estéril e infértil es que una tierra infértil es aquella
que no puede dar frutos, aunque muchas veces puede germinar. Pero una tierra estéril es aquella que ni siquiera puede germinar, mucho menos va a dar fruto. Lo voy a explicar en la salud de la mujer, del ser humano. Una mujer estéril es aquella mujer que no puede quedar embarazada, pero una mujer infértil es aquella que puede quedar embarazada, pero lo que no puede es poder tener hijos. Es decir, que sus embarazos terminan en abortos o en partos prematuros y no puede dar a luz. Por lo tanto, ella es infértil, no puede tener hijos, aunque puede quedar embarazada. Pero una mujer estéril, así como lo era Sara, ¿verdad? Como lo era Rebeca también, es mucho más difícil, porque ellas, al ser estériles, ni siquiera pueden quedar embarazadas, ni mucho menos tener hijos. Esta higuera era estéril, no podía ni siquiera germinar, no daba ni siquiera flores, ¿verdad? Nada, absolutamente nada, en ella pareciera ser que no había vida. Esta es una parábola dicha por el Señor Jesucristo, una parábola que la registró el Evangelio de San Lucas. San Lucas la escribe, la registra la palabra del Señor. Es una parábola que no la describe ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Es una parábola también que tiene algunas particularidades. Primera cosa que quiero mencionar. Es una parábola que curiosamente enseña que hay una higuera que está plantada en una viña. Y eso es curioso, porque una viña es un lugar donde hay vides, es decir, arbustos que dan lugar, o parras, que dan lugar a las uvas, pero no a los higos. Y lo curioso es que en medio de esa viña está plantada una higuera. Y esto ya nos enseña algo. Está hablando el Señor de un arbusto que está en un lugar muy particular, donde ella misma en sí misma es particular, porque es única en medio de tantos. Primera cosa, y asócielo usted también con la iglesia. La iglesia es única, es una nación única, es un pueblo único en medio de tantos, en medio de este mundo. Israel fue único en el Antiguo Testamento en medio de tantas naciones. Ya vamos profundizando un poquito en esto. Primera curiosidad. Segunda cosa que debemos de considerar es que esta parábola dice de que el dueño de esta vid, ¿verdad? De esta viña, perdón, había venido en ocasiones ya anteriores, durante 3 años, había venido a buscar fruto en ella y no le había hallado. Y utiliza la palabra hallar, no halló fruto en ella. 3 años teniendo paciencia, 3 años esperando que diera fruto, pero 3 años que no dio nada. ¿Por qué? Porque dice no halló, es decir, no encontró el fruto que esperaba. Y esto nos demuestra de que aquí en la palabra hallar también hay un secreto de Dios. Tercera particularidad que quisiera mencionar o curiosidad que quisiera decir es que esta parábola está contextualizada en un mensaje mucho más general que no es solamente la parábola en sí misma, sino que los versos primeros que le anteceden nos enseña el Señor Jesucristo acerca de la importancia de tener frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Claro, porque hoy Dios no va a venir a buscar a Israel. Israel simboliza la higuera. En otros pasajes del Evangelio, Jesús el Señor habla de la higuera refiriéndose a Israel. Ustedes mismos han leído muchas veces esos pasajes donde nos muestra a la higuera como aquel arbusto que debemos de mirar como iglesia, porque ella nos demostrará a través de sus señales que estamos en los últimos tiempos. Pero literalmente Dios no va a venir a buscar en Israel higos. Y si esto también lo relacionamos con la iglesia, porque nos gusta mucho decir que la iglesia es el Israel espiritual, a mí no me gusta mucho hacer esa comparación, pero vale la pena hacerla cuando tenemos que explicar estos pasajes. Literalmente, Dios no va a venir a la iglesia a buscar higos, literalmente. ¿Qué viene a buscar la iglesia? Perdón, Dios. ¿Qué viene a buscar Dios en la iglesia?
¿Qué viene a buscar Dios en nosotros como congregación? ¿Qué viene a buscar Dios a mi vida y a su vida? Esto es lo que tenemos que entender hoy. Vamos a mirarlo en términos generales, pero luego vamos a mirarlo en forma muy particular en nuestras vidas, de lo general a lo particular. Primera cosa, busca Dios frutos de arrepentimiento. ¿Y cómo es que podemos entender que Jesús contextualizó esta parábola en la necesidad de que el ser humano le dé a Dios frutos dignos de arrepentimiento? En que el Señor le menciona en los primeros versos dos eventos catastróficos. Primero, un grupo de galileos, usted puede leerlo en su casa tranquilamente, un grupo de galileos que murieron trágicamente en manos de Pilato. Entonces el Señor le pregunta a los oyentes, les pregunta diciendo, ¿acaso pensáis vosotros que estos que murieron en manos de Pilato son más pecadores que todos los demás galileos? Luego le menciona otro evento catastrófico, 18 hombres que habían muerto aplastados por una torre allá en Siloé. Y pregunta el Señor, ¿pensáis que estos 18 que murieron allá aplastados por la torre de Siloé eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén? El Señor lo que está haciendo es explorar en el corazón de los oyentes a ver si existían prejuicios sobre las situaciones catastróficas, en donde ellos pensaran que los que sufrían catástrofes eran mucho más pecadores que ellos mismos. ¿Cuántas veces en medio de las iglesias también hay personas prejuiciosas que piensan que porque otros sufren más enfermedades, más pobrezas, más catástrofes, escasez, muchas veces creemos que ellos sufren esas cosas porque son más pecadores que nosotros? Hermanos, líbrenos el Señor de este error. No es eso. Cuando el Señor le pregunta a ellos estas dos cosas, ¿verdad? El mismo Señor responde en el verso 5 y diciendo categóricamente no. En otras palabras, no son más pecadores que los demás galileos, ni son más pecadores que los demás hombres que viven en Jerusalén. Usted debe recordar que entre los que vivían en Jerusalén y los que vivían en Galilea no se consideraban muy justos, porque los galileos eran hombres que eran considerados por los judíos como hombres que no eran muy convertidos al judaísmo, mucho menos los samaritanos, ¿sí? Hermanos, entonces, hoy nosotros debemos de entender que en medio de esta vida presente, muchas veces los cristianos juzgamos a otros y no nos miramos a nosotros mismos. Volvamos entonces a lo siguiente. El tercer punto importante que decíamos recién era que el primero, que esta parábola habla de una higuera que está plantada en una viña. Primera cosa curiosa, en donde ya ella en sí misma es algo particular, es diferente a lo que está alrededor. En segundo lugar, decíamos que está contextualizada, ¿verdad?, en un hecho donde el dueño no halló en ella fruto. La palabra hallar era importante. Y en tercer lugar, que está contextualizada la necesidad de que Israel diera frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahora, si nosotros esto lo profundizamos un poquito más, podemos entender que si Dios nos llama a dar frutos de arrepentimiento, podemos mirar lo que ocurre con el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba lejos de su padre. Había malgastado todo lo que tenía, todo, su herencia. Pero viéndose pobre y hambriento, clamó arrepentido, diciendo, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estaba arrepentido. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando él llega donde su padre lo ve, el padre exclama diciendo, mi hijo estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Esa palabra hallado, que significa encontrado, que es semejante al no hallar fruto, nos demuestra que en ese hombre, en ese su hijo, el padre halló algo distinto, encontró en él algo que estaba esperando. Este dueño no encontró en la higuera frutos, pero el deseo es que sí, pero 3 años lo buscaba y no lo hallaba.
¿Qué buscaba? Frutos dignos de arrepentimiento. Y si miramos el fruto de este joven arrepentido, este hijo pródigo, el fruto de su arrepentimiento fue una nueva vida. Fue sentirse indigno, fue señalarle al Padre, rogarle al Padre que le recibiera como no su hijo, sino que como un obrero. Pero ese Padre amado no lo dejó de ver como un hijo. Hermanos míos, ¿qué es un fruto digno de arrepentimiento entonces? Es cuando nacemos otra vez. Es cuando el arrepentimiento nos lleva a tal nivel de humillación que le rogamos a Dios que nos perdone de nuestros pecados, reconocemos nuestros errores y entonces se produce en los cielos. Lo que dice esa misma parábola del hijo pródigo, dice que en los cielos hay fiesta cuando un hombre se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, los ángeles alaban el nombre del Señor. Qué bendita promesa, qué bendita noticia es entender que cuando nos arrepentimos y nos reconocemos pecadores, allá en la gloria hay una fiesta grande. Pero ¿qué significa fruto de arrepentimiento entonces? No es el fruto dado allá en los cielos, la fiesta, sino en lo que se produce en nosotros. Se produce un fruto hallado por el Padre y ese fruto se llama conversión. Nos convertimos en un nuevo hijo. Este hijo amado había sido convertido en un nuevo hijo. Hay una conversión. ¿Y qué es convertirse? Pues entonces vivir una nueva vida. Es ser una nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Y se cumple en la nueva criatura solamente en el cristiano real y verdadero, Gálatas capítulo 5, donde aparece ahora ese fruto del Espíritu Santo, que dice más el fruto del Espíritu, dice Pablo, Gálatas 5:23, es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad. Y él dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Y sabe por qué dice que no hay ley? Porque si usted mira los árboles de hoy, los árboles hoy están dirigidos por la ley de la naturaleza. No siempre puede haber en ellos fruto. Hay una ley establecida desde la creación para que ellos den fruto solamente una vez en el año y algunos arbustos en más de una vez, pero todo a través de leyes de la naturaleza. Pero en el cristiano convertido está esta obra de generar fruto en el Espíritu. Dice, contra tales cosas no hay ley. No hay una ley humana que pueda hacer que se doblegue nuestra naturaleza espiritual, sino más bien antes estamos llamados a dar frutos para el Señor. Qué maravilloso es esto. Si miramos la palabra del Señor acá, dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, y no lo hallo. Cuando miramos a Dios el Padre y la Trinidad, creando su creación allá en el huerto, allá en el principio, dice que Dios puso al oriente del huerto. Esto significa que en la creación de Dios en el principio había un lugar que se llamaba Edén, porque dice que Dios formó un huerto, puso un huerto al oriente de Edén. No es que el huerto sea Edén, no es que el huerto se llamara Edén, sino que dice que puso un huerto, lo colocó al oriente de Edén. Edén es una zona geográfica y al oriente de él colocó un huerto Dios. Y en ese huerto Dios formó al hombre y allí lo puso por sobre todas estas cosas. Así también Dios formó, así como formó a un hombre, formó también un pueblo amado, escogió un pueblo amado que era Israel. Y cuando nosotros miramos en esta generalidad, y luego vamos a mirar la particularidad, y si nos vamos a ver nosotros, vemos que el salmista en el Salmo 80 habla como un verdadero judío, reconoce que Israel también es como un huerto, es como una viña. Y en su oración este salmista entiende la importancia de que Jehová Dios esté en medio de su huerto. Alabado sea mi Cristo amado, la importancia de reconocer en medio de los judíos de que Jehová Dios tenía que considerar y acordarse de su viñita, de su viña.
Entonces el salmista dice en su oración, Salmo 80, y considera, le dice, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, es decir, el pueblo que tú has plantado, considéralo. Qué hermosa oración. ¿Y de quién está hablando? Decíamos Israel, porque cuando usted mira la palabra del Señor, allí el libro de Isaías, cuando usted ve el capítulo 5, ciertamente dice, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Qué maravilloso es esto. La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, el salmista en el Salmo 80 le dice, considera esta tu viña que has plantado con tu diestra. Está hablando, considera a Israel. Ven a tu viña, ven a Israel. La oración del judío convertido era que Jehová siempre estuviera en medio de su pueblo. En Isaías 61, allí, y serán llamados, le dice a los israelitas, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová. Qué hermoso. Árboles de justicia y plantío de Jehová. Y cuando esto nosotros lo miramos en medio de los seres humanos y de la iglesia también, vamos a inmediatamente hacer esta comparación. ¿Qué podemos decir? Si el Salmo 1 ya lo dice, que debemos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y en el libro de Jeremías, capítulo 17, cuando Dios habla del hombre que confía en Jehová, dice, también será como un árbol que allí es plantado junto a corrientes, a las corrientes de las aguas, que da su fruto, dice a su tiempo, dice que no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde siempre y no se fatigará, dice, y no dejará dar fruto. Es decir, es un fruto un árbol que no dejará de dar fruto. ¿Y por qué? Porque las leyes de la naturaleza humana no gobernarán sobre él. Sobre su iglesia no habrá ley que pueda gobernar, porque Dios, a través de la ley del Espíritu, hará que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la congregación de Dios, la iglesia amada, que es como esta higuera, pero que ahora da fruto, ¿verdad? Dé fruto siempre. Qué hermoso es esta palabra. El Señor nos bendiga, amados hermanos. Cuando uno mira el libro de los Cantares, el escritor de los Cantares, considerando que Israel es como una viña verdaderamente, como un huerto amado. Allí el escritor habla de la amada, que es Israel, y habla del amado, que es Dios. Y hoy nosotros podemos hacer este paralelismo también. La amada es la iglesia y el amado es Cristo el Señor. Y allá en el capítulo 8, cuando el escritor escribe acerca de la relación de su amada con el amado, habla la amada. Y usted lo puede leer en el capítulo 8 de los Cantares. Y la amada le dice, oh, tú que habitas en los huertos. Tú, amado, que habitas en los huertos. Qué hermoso es entender que Cristo el Señor habita en medio de la iglesia, que Cristo habita en medio de nuestra familia, que Cristo habita en medio de nuestros matrimonios, que Cristo habita en medio de nuestras congregaciones. Oh, tú que habitas en los huertos, qué palabra más preciosa, qué reconocimiento más maravilloso. También allá en el capítulo número 7 del mismo Cantares, levantémonos, dice la amada, el de mañana, levantémonos, le dice al amado, y le dice, veamos si brotan las vides, veamos si florecen los granados. La amada deseaba que su amado se regocijara al ver que en medio de su viña, en medio de su huerto, habían frutos para él. ¿Y qué decir nosotros, los cristianos del siglo XXI, si al recordar las palabras de Jesús el Señor, cuando Él dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos? Todo aquel que es pámpano y que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará el Padre, pero aquel que lleva fruto permanecerá. ¿Qué necesidad más grande entonces tenemos, hermanas y hermanos? Primero de llevar frutos, pero para poder llevar frutos tenemos que estar aquí plantados en medio de la vid,
también a través de esta parábola, ser parte de esta higuera que es Israel para los israelitas, la iglesia en nosotros, y recordar las mismas palabras del Señor en Mateo 3:8, cuando les dice a sus discípulos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se lo dice a los israelitas: haced frutos dignos de arrepentimientos. Hermanos, ¿y nosotros? ¿Qué puedo yo decir hoy a un judío, a un israelita? Le podría estar predicando a ellos, pero yo me debo predicar a mí mismo. Yo debo preguntarme a mí: ¿cómo estoy yo como huerto de Dios? Allá como ese huerto de Edén en el principio, regado ya por no esos ríos que Dios puso en el huerto, sino que hoy la iglesia gusta de esa bendición, de que como huerto de Dios, por medio de ella, el río de Dios, el río del Espíritu Santo, San Mateo 7, riega nuestro huerto. El Espíritu Santo está regando nuestras familias. El Espíritu Santo riega nuestros matrimonios. El Espíritu Santo se la arregla con nosotros en forma particular también para regar nuestras vidas. ¿Está siendo regado por el Espíritu Santo? ¿Está siendo regada por Dios? ¿Está siendo usted regado por estas aguas abundantes del Señor? Hermanos, qué importante es que seamos regados para que seamos como árboles, Salmo 1, que están plantados junto a corrientes de agua y que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, pero ¿cuál era el problema de esta higuera? No daba fruto. Durante 3 años el dueño la vino a ver y durante 3 años no daba fruto. Y ya el dueño estaba allí decidido a no seguir perdiendo tiempo con ella. Entonces simplemente le dice al viñador: córtala, porque no es lógico, no es adecuado que esté allí haciendo inútil esta tierra. Lo que no quería el dueño, que esa tierra fuera inútil a causa de esta higuera. Hermanos amados, pero el viñador dijo algo tan sabio: Señor, déjala todavía este año, un año más. Dale un poquito más de tiempo. Has esperado 3 años. ¿Qué te cuesta esperar un año más? Y yo me comprometo a cavar alrededor de ella y la abonaré. Y si diere fruto, bien. Y si al cabo del año no lo diere, pues entonces córtala. Hermanos amados, hermanas amadas, ya hemos visto que podemos hablar en términos muy generales de Israel, la higuera. Podemos hablar del huerto de Edén, un ejemplo maravilloso. Pero en la medida que nos acercamos de lo general, de lo amplio, a lo más particular, pasamos por las congregaciones que también son un huerto, que en el libro de los Cantares deseamos que el amado esté en medio nuestro, visitándonos cada día. Pero también quisiéramos en forma particular, como familias, como matrimonios, como personas, ser cristianos que podamos dar frutos para Dios. No quisiera yo que Cristo el amado viniera un día a mi vida espiritual a ver si hay algo en mí y no hallando nada, tenga yo que ser cortado o tenga yo que ser maldecido, como el caso de esa otra higuera que Jesús el Señor quiso comer de ella y dice: no hallando fruto, dices que la maldijo y la higuera se secó. Y se murió ella y todo lo que había en ella, sus ramas, sus hojas. Hay mucha pérdida cuando somos maldecidos por Dios. Cuando viene la mano de Dios sobre un cristiano, hay mucha pérdida. No solamente se pierde la esperanza de un eventual fruto, sino que también se secan sus apariencias, sus hojas. Ese cristiano se pone feo, se pone fea. Espiritualmente ya no parece una cristiana. Ya ni siquiera hojas hay en el arbusto que lo identifican como un árbol de Dios. Ya no parece de Dios, parece cualquier árbol. Pero Dios nos recuerda que somos árboles particulares para Él. Era una higuera plantada en medio de tantas vides, en medio de una gran viña. Así nosotros, la iglesia,
Somos un pueblo especial, somos personas especiales, donde usted está, donde usted vive, en su ciudad, en su barrio, en su edificio. Usted es una higuera, es algo particular en medio de una viña grande, en medio de este mundo tan pecador, en medio de este mundo tan oscuro, en medio de este mundo sin esperanza. Usted es algo particular, algo hermoso, es algo que debe tener mucha esperanza, algo particular, algo distinto. Esta higuera era algo especial en medio de la viña, en medio de la oscuridad. Usted es una luz, en medio de la poca esperanza o sin esperanza, usted es una esperanza para el mundo. Su boca debe transmitir esperanza. Hermanos amados, somos diferentes como esta higuera y debemos seguirlo siendo, por cierto, pero debe haber en nosotros frutos. ¿Hay frutos para Dios? Si no los hay, temamos. Pero aquí hay una esperanza, el Espíritu Santo de Dios y también Cristo el Señor, que es el viñador. En esta hora es aquel intercesor que está permanentemente intercediendo por nosotros ante Dios el Padre. Y si alguno de nosotros a lo mejor no está en esa condición que Dios quiere que seamos como hijos, pues en esta hora dice: hijitos amados, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es quien aboga e intercede por nosotros y nos da la oportunidad de pues cavar alrededor nuestro, trabajar sobre nosotros. Vendrán situaciones que a lo mejor nos generarán un poquito de dolor, pero eso es por el bien de nuestras almas. Y luego el cuidador, Cristo el Señor, aquel hortelano que María vio allí, lo confundió, realmente hoy es un verdadero hortelano que está cuidando el huerto, que es la iglesia, va a abonarnos también, pero para que nosotros podamos darle fruto de arrepentimiento al Padre, Dios de los cielos. Dios bendiga esta palabra en nuestra vida. ¿Tiene fruto su vida? A lo mejor no. Dios le da un tiempo más. Dale un tiempo más, un año. ¿Cuánto tiempo nos dará el Señor hoy? No lo sé. Pero Cristo el Señor está intercediendo por nosotros. Que esta palabra sea de bendición a nuestra vida. Usted en su hogar haga una oración profunda y pídele al Señor misericordia para que ojalá Dios le ayude y el Espíritu Santo le ayude para que sea usted y yo un árbol que da frutos para Dios. El Señor nos bendiga, para Él la honra y la gloria. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser un árbol, una higuera mejor, que pueda dar frutos para ti. Señor, abónanos cada día con tu palabra, alimentanos con tu palabra, para que podamos crecer aún más y podamos ser abonados para dar frutos dignos de arrepentimiento. Te lo pido y ruego, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que mi buen Dios les bendiga, les guarde en esta hermosa semana y les esperamos en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.